En Guayaquil se desarrolló el conversatorio denominado Paso a Paso de las elecciones anticipadas. Al evento acudieron varias autoridades del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral se pronunció sobre la campaña anticipada de ciertos candidatos. Desde el CNE se asegura que se realiza un seguimiento de toda publicidad adelantada. Luego le daremos un valor económico para descontar de lo que les corresponde como máximo gasto como promoción electoral. En caso de exceder, vendrían las sanciones que tiene que tomarlo el Tribunal Contencioso Electoral. Otro de los temas tratados durante el conversatorio Paso a Paso de las elecciones anticipadas fue el padrón electoral, y es que para estas elecciones constan más de 71,000 personas fallecidas. Esto debido a que se utilizará el mismo padrón electoral que se usó en las elecciones seccionales del presente año. En el padrón estarán pintados de un color gris y se pondrá una nota: no puede firmar, es persona fallecida. Actualmente existen 7 listas de binomios presidenciales en firme. Faltaría la lista de Javier Herbas Porreto, que ya se trata en el Tribunal Contencioso Electoral. En cuanto a asambleístas nacionales, ya son 7 listas que se encuentran en firme y 2 están pendientes. En horas de la tarde, los miembros del organismo electoral se trasladaron hasta el ECU 911 de San Borondón para poder liderar esta mesa de seguridad electoral, en donde también participaron varias autoridades del orden. En el encuentro se anunció la redistribución y cambios de recintos electorales en Guayas, porque ha habido intervención física en las estructuras. En total ya son 12 recintos reemplazados y 9 redistribuidos en la provincia mencionada. El Tribunal Contencioso Electoral tramita los recursos de impugnación a contrarreloj. Están pendientes los pronunciamientos a los recursos en contra de las candidaturas de Javier Herbas y el exministro Patricio Carrillo. A manos del Tribunal Contencioso Electoral han llegado recursos de apelación en contra de un candidato a la presidencia y 2 listas de candidatos a la Asamblea Nacional y Provincial. El primer caso es el del candidato a la presidencia Javier Herbas, en contra del cual el Partido de la Revolución Ciudadana presentó una impugnación. Ese proceso, según el sistema del tribunal, fue admitido a trámite el pasado 27 de junio y los tiempos para procesarla están corriendo. Es decir, desde el 27 de junio el Tribunal Contencioso Electoral tiene 15 días para resolverlo, y de ahí se podría pedir la aclaración y la ampliación en virtud de este recurso planteado. Otro es el caso del exministro Patricio Carrillo, quien busca ser candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Construye. Su postulación fue apelada ante el TCE, pero la causa fue archivada el pasado 30 de junio. Pero este auto de archivo fue apelado nuevamente, por lo que su candidatura todavía no está en firme. El apuro es de carácter operativo para el tema de la impresión de las papeletas, y más cuando las candidaturas son nacionales, es decir, que pueden tener votación en el exterior. Y hay más. La candidatura del expresidente de la Asamblea, Virgilio Sequicela, por la provincia del Cañar, tambaleó hace unos días cuando la misma organización política por la que se postula, el Partido Socialista Ecuatoriano, impugnó su candidatura. Sin embargo, esta fue calificada la noche de este último sábado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral y junto con él toda la lista de este partido por dicha provincia. Negar el recurso presentado por cuanto del expediente se evidencia que los candidatos provienen de procesos de democracia interna. Según los últimos datos que maneja el Consejo Nacional Electoral hasta la fecha, existen 7 candidaturas a la presidencia en firme y 1 en manos del TCE. En cuanto a la Asamblea Nacional, 7 listas nacionales están en firme y 2 en manos del Tribunal Contencioso. Además, las listas de candidatos en 12 provincias también están en firme. El Tribunal Contencioso Electoral tiene en sus manos también una denuncia en contra del presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, y la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, por una infracción electoral. El proceso apenas fue admitido a trámite y los plazos para que haya un pronunciamiento se pueden alargar hasta por 1 año. Y los presidenciables empiezan julio con recorridos en medios de comunicación. 3 de ellos estuvieron este lunes en Guayaquil difundiendo sus planes de campaña. El microtráfico en las escuelas y colegios fue el tema que el candidato Jan Topic abordó en un conversatorio con medios de comunicación este lunes en Guayaquil. Dijo tener claro cuál es uno de los detonantes y plantea acciones. Mecanismo número 1 para un grupo delictivo, por ejemplo aquí en Guayaquil o en Pichincha, para reclutar niños, ya lo he conversado antes, es darles de comer. Entonces, ¿qué vamos a hacer como Estado? Como gobierno, dar las 3 comidas a los niños, a los 4.3 millones de estudiantes en el Ecuador. En Guayaquil también estuvo Otto Sonnenholzner, quien encabezó una cadena radial para hablar de sus planes en materia de seguridad.
que tiene que ver con desarmar a los malos, a los delincuentes y potenciar adecuadamente a la fuerza pública, que tiene que ver con controlar las cárceles y condenar adecuadamente a quienes cometen delitos, sobre todo contra la seguridad y la vida. Una agenda similar cumplió el ex asambleísta Fernando Villavicencio, hoy candidato a la presidencia, quien recorrió medios de comunicación para continuar difundiendo sus propuestas. Una de ellas, militarizar los puertos de Guayaquil. Uno de los primeros decretos será disponer a nuestras Fuerzas Armadas tomar el control de todos los puertos de Guayaquil, por donde sale el 90% de la cocaína a Europa y a Estados Unidos. Por su parte, Yacu Pérez estuvo en Babahoyo, Los Ríos, en la inauguración de una central política y recorriendo otros puntos de esta provincia. Ahí habló sobre sus expectativas de cara a los comicios. Que si en el 2021 llegamos con 27 asambleístas, esta vez vamos a llegar con por lo menos 40 asambleístas, un espacio grande, vigoroso, que nos va a apoyar de la asamblea. Javier Herbas recorrió medios en Quito y este martes estará en Cuenca. En tanto que Luisa González, candidata del correísmo, mantuvo una agenda privada. Así empieza julio para los presidenciables. Uno de los involucrados en la monumental estafa a las cuentas del Seguro Social de la policía y que aceptó colaborar con la justicia en Estados Unidos delata a oficiales involucrados y denuncia que otros delatores han sido asesinados o amenazados. Las investigaciones avanzan. Sobre la gigantesca estafa que superó los $900 millones a las cuentas del Seguro Social de la policía, los involucrados hablan en Estados Unidos y se advierte que las revelaciones podrían tener más nombres de oficiales de la policía investigados. Luis Álvarez Villamar, gerente de depósitos centralizado de valores de Cebale y protagonista de varias de las fallidas inversiones de Lispol, aceptó colaborar con un tribunal del Distrito Sur de la Florida y ha relatado el esquema completo de la estafa. En el documento con el cual acepta la reducción de su sentencia ofreciendo dar información sobre la trama, Álvarez confirma que solicita una reducción de la sentencia del 33%. La sentencia actual es de 26 meses. El documento reconoce que Álvarez fue la primera persona en aceptar cooperar, que viajó voluntariamente a los Estados Unidos para hacerlo, que ha entregado un resumen histórico completo del esquema que operó entre Lispol y de Cebale. Para la exministra del Interior, María Paula Romo, esta delación es determinante para dar con quienes han estado al lado de Cherres y detrás de esta estructura. En Ecuador son al menos 36 personas ya que están procesadas, involucran desde altos mandos de la Policía Nacional y del Lispol hasta directivos del mercado bursátil ecuatoriano, directivos, dueños de casas de valores, porque efectivamente esto fue lo que sucedió. Y esto supone un paso más en el intento por desenredar lo que está detrás del mayor atraco a los fondos de la seguridad social de la policía. De ahí que ante las autoridades, dice el documento, Álvarez identificó a todos los cómplices actualmente acusados y los no acusados, incluidos policías de alto rango y oficiales en Ecuador. Destacan que la cooperación de Álvarez ha sido fundamental en la preparación de la solicitud de extradición de Jorge, alias El Mago Cherres, principal involucrado en la trama de los $900 millones. También dice el documento, Luis Álvarez también ayudó identificando los activos involucrados en este esquema. Él también fue interrogado por los fiscales ecuatorianos y que continuó cooperando a pesar de enterarse que otras personas que cooperaron en el esquema Lispol habían sido asesinadas o recibieron amenazas de muerte. Son palabras mayores, esperemos saber cuáles son los nombres que revela, pero es muy importante recordar que estas investigaciones siguen tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Se empieza a aclarar sobre quiénes fueron los responsables y a recuperar el dinero de los policías, que son dos cosas muy importantes. No se conoce aún los nombres de quienes, según Álvarez, murieron en este intento por develar a otros beneficiarios del atraco. Los términos de la cooperación y algunos detalles adicionales son parte de la coordinación de la investigación entre autoridades de Estados Unidos y fiscales en Ecuador. Tras las decisiones judiciales de restituir a más de 200 policías a la institución, pese a tener denuncias sobre asesinato, lavado de activos
El ministro del Interior ha realizado varias diligencias, como una denuncia ante el Consejo de la Judicatura contra un juez de Santo Domingo, quien ya fue suspendido por 3 meses. También se han presentado procesos contra jueces de Pastaza y Guayaquil. Ninguno de los policías ha retomado sus actividades. El ministro del Interior dijo que no va a acatar estas decisiones y por ello recibió una sanción de $250 diarios. Son por procesos en los que los jueces declaran un derecho constitucional que no existe, que es el ascenso. Entonces, en ese sentido, no se ha podido, obviamente, ejecutar estas sentencias, tornándose inejecutable. Por ese sentido es que los jueces están imponiendo multas compulsivas, pero tomaremos ya las acciones en Corte Constitucional. El caso de Santo Domingo son 4 procesados por asesinato. Del caso de Guayaquil son 4 procesados también por el delito de tráfico ilícito que fueron reincorporados, y de los 200 que ustedes me hablan son por acuerdos ministeriales que fueron emitidos en el año 2013, con los que se están reincorporando a los servidores policiales. Por el momento ya fue sancionado un juez en Santo Domingo y se encuentra ya presentadas las denuncias para los jueces de la sala de Guayaquil. El primer fin de semana de julio registró 30 asesinatos. La mayoría de estos hechos violentos fueron en Guayaquil y Durán. 30 asesinatos y más de 20 heridos en apenas 72 horas. En el siguiente mapa ubiquemos dónde se registraron estos hechos violentos. En el sur de Guayaquil, cerca del puerto marítimo, 5 personas fueron acribilladas. Eran trabajadores de una empresa que ofrece reparación y mantenimiento de contenedores. Ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales. Fusiles, armas largas, munición calibre .223 y lo que tiene que ver a armas cortas, pistolas semiautomáticas. También en el sur de Guayaquil, en las Malvinas, fueron baleadas 9 personas. Según la policía, los sicarios buscaban a uno de los invitados a la fiesta que se celebraba en el lugar. Seguimos en el sur, en el Cristo del Consuelo. Otras 10 personas fueron baleadas, 3 de ellas fallecieron. Entre los heridos hay 2 menores de edad. Por versión de los moradores, se conoce que los victimarios portaban armas tipo fusil. Otro hecho violento en las calles 19 y El Oro, suburbio de Guayaquil. 2 personas fueron asesinadas. Y en Chongón, en el oeste de Guayaquil, hombres armados disfrazados de policías ingresaron a una finca. Ahí acribillaron a una mujer y 2 hombres. Pero no solo en Guayaquil hubo asesinatos. En Durán, solo el fin de semana, se registraron al menos 10 muertes violentas. Durante el primer semestre, en la zona 8, se contabilizaron casi 1.300 asesinatos. El concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado avanza con la certificación de requisitos de los 103 postulantes. Este lunes la Comisión Ciudadana de Selección designó a su secretario. El concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado vuelve a encaminarse. Este lunes, tras designar a Francisco Toral como secretario de la Comisión Ciudadana de Selección, finalmente el grupo que deberá desarrollar las 7 fases para este proceso está completo. En el que hay muchas expectativas y con el apoyo de la Comisión Ciudadana de Funciones del Estado esperamos llegar al mejor término por el bien del Ecuador. El presidente de esta agrupación explica que el concurso está actualmente en segunda fase. Es justamente de revisión de prohibición de requisitos e inhabilidades de los postulantes. Y en cuanto a esa fase, nosotros ya teníamos una resolución con un listado de candidatos admitidos. La siguiente fase es la fase de escrutinio e impugnación ciudadana. El 28 de abril, el concurso para elegir a la primera autoridad de la Contraloría General retornó a la fase de admisibilidad, luego de que un juez de la Unidad Judicial de Rumiñahui aceptó a trámite una acción de protección y dispuso que el concurso se realice con el reglamento aprobado en julio de 2021 y derogado en abril de 2022. Para el presidente del Consejo de Participación, uno de los cambios más importantes es retomar el banco de 2.000 preguntas. Y no va a haber etapa subjetiva de valoración, sino que los concursantes, lo que saquen en el examen es lo que sacan, y a partir de eso pues obtendrán su nota. El que cualifique será el más puntuado.
Los 103 postulantes serán calificados sobre 100 puntos, 50 puntos correspondientes a los méritos y 50 a la oposición o prueba escrita, que estará integrada en un 30% por temas de auditoría, un 30% en derechos, 20% de administración y gestión pública, 10 en economía y finanzas y 10 en ética pública y conocimientos generales. De acuerdo al cronograma, el nuevo Contralor General del Estado será designado a finales de septiembre o inicios de octubre. La comisión formada por el gobierno para que analice la situación del IES presentó hoy parte de su informe al presidente de la República. En él hay varias propuestas para buscar una sostenibilidad al sistema de pensiones. Las propuestas que ha elaborado la comisión que formó el gobierno a inicios de año aún no se han conocido públicamente, pero ya se ha podido acceder a algunos detalles que buscarían dar sostenibilidad al sistema de pensiones. Una de las propuestas es incrementar los años de aportaciones de 30 a 35. Además, ampliar el número de años que se toman en cuenta para la pensión jubilar. Actualmente se calcula con los 5 mejores años de sueldo. En 2023, la pensión más alta que ha pagado el IES es de $2,475, una de las más elevadas de toda la región. También se analizan algunos incentivos para quienes se jubilen más tarde. El problema que afronta el Fondo de Pensiones del IES es crítico. Actualmente, por ejemplo, hay unos 5.696 millones de dólares para pagar a los más de 600,000 jubilados, pero solo hay 3.058 millones que ingresan por concepto de aportes. Les tenemos un informe de lo que fue la reunión entre comisionados y el presidente de la República. Veamos. La cita fue en el Palacio de Carondelet, pero sin el ingreso de medios de comunicación. La comisión que formó el gobierno para que analice la situación del IES hace 6 meses, finalmente le entregó al presidente Guillermo Lasso su propuesta, aunque no lograron terminar toda su exposición. El presidente nos dio un espacio de 2 horas, nos quedamos 3 horas y aún así no logramos terminar la presentación. Entonces vamos a terminar de explicarle nuestra propuesta. Inmediatamente después de que hagamos eso, empezaremos a socializarle con todo el público. El informe está dividido en 2 grandes temáticas. Sistema de jubilación del IES y sistema de ahorro para motivar el ahorro en el país para la vejez. En todo caso, las propuestas no son vinculantes ni retroactivas. Los pensionistas de hoy y los pensionistas próximos a jubilarse deben estar absolutamente en paz y tranquilos. Y el resto de ecuatorianos que les falta años para jubilarse entran proporcionalmente al sistema actual y al sistema nuevo. Por ejemplo, a alguien que le falta la mitad de tiempo para jubilarse, él va a entrar la mitad en el sistema actual y la mitad en el nuevo sistema, lo cual es absolutamente justo. Salgado además explica que de ser aceptadas, son varias las vías que se deberían seguir. Decreto emergente podría ser una de las vías. Lógicamente, si es que son reformas legales, tendrán que pasar por la Asamblea y tal vez otras sean incluso decisiones administrativas del Consejo Directivo. Una vez que nosotros conozcamos, seguramente nos tomaremos un tiempo para analizar la propuesta. La socialización del documento que estaba prevista para este martes se trasladó para el miércoles. Esto para que el primer mandatario conozca toda la propuesta. El CNE también dio paso a la consulta popular en el Chocó Andino, en la que se votará exclusivamente en el Distrito Metropolitano de Quito. Pero ¿qué pasa actualmente en el Chocó Andino? El 20 de agosto en el Distrito Metropolitano de Quito votaremos sí o no en 4 preguntas que plantean prohibir la minería artesanal, pequeña, mediana y grande en la zona del Chocó Andino. Se trata de una reserva de biosfera ubicada al noroccidente del Cantón Quito. 286.800 hectáreas lo componen en total, de las cuales 126.000 hectáreas están en el Cantón Quito. El resto pertenece a otras áreas, incluida la zona de Intag. En el Chocó Andino hay 12 concesiones debidamente registradas. Son de pequeña minería en fase preliminar y solo una es de minería industrial y está en prospección. Es decir, aún no se sabe si algún día habrá mina. 6 concesiones están en proceso cuando se abra el catastro minero. Pero según dicta la Corte Constitucional en su fallo, una posible aprobación de la consulta igual respetaría todas estas concesiones, pues no tiene carácter retroactivo. Del total de hectáreas en el Cantón Quito, 20.000 hectáreas podrían ser concesionadas para pequeña minería. Así se ve en el mapa
incluidos los derechos mineros otorgados, que en referencia a la superficie del Chocó andino no superan el 5,39%. Además, es importante entender cómo funciona la actividad minera. Actualmente en el Chocó andino se desarrollan solo fases de exploración de pequeña minería y no todas las concesiones se convertirán en una mina. En promedio en el mundo, 1 de cada 1000 se convierte en mina. Además, la exploración no es una actividad invasiva, aunque se la ha comparado con los taladros de la actividad petrolera. Los taladros de exploración minera pueden ser llevados por 2 personas y operan en espacios de 5x5. Autoridades de la Policía Nacional y Migración efectuaron un operativo de control migratorio en los comercios y en la plaza central de Tumbaco, en el nororiente de Quito. Estos operativos básicamente son enfocados, como le mencionaba, al control migratorio de personas extranjeras que han ingresado por pasos irregulares y que no están registradas en los sistemas biométricos de migración. Cifras de la Policía Nacional señalan que en lo que va del año se reportaron 160 robos en el distrito Tumbaco, 17 más que el mismo periodo del año anterior. La autoridad explica que estos operativos tienen una justificación. Porque se ha visto que hay un alto índice de personas extranjeras que cometen estos hechos delictivos aquí en el distrito Tumbaco, como es robo a personas y robo a unidades económicas. Entre la ciudadanía ven con positivismo que autoridades realicen estos operativos de control. Sí está bien que hagan control todos los extranjeros. Está bien, sería bueno porque hay muchos inmigrantes que no tienen papeles y hacen quedar mal a muchos también. Hasta el 15 de agosto de este año, los ciudadanos extranjeros tienen plazo para registrarse y regularizar su permanencia en el país, conforme lo estipula el Decreto Ejecutivo 436, publicado en junio del año anterior. Este proceso de registro de permanencia es la primera etapa del proceso de regularización extraordinario. El 15 de agosto es el último día que estará abierta la opción para que los ciudadanos puedan registrarse y con esto puedan optar a una visa. Si un ciudadano extranjero no cumple con este registro, tendrá sanciones administrativas y salidas voluntarias del Ecuador por irregularidad migratoria. Las muertes violentas continúan en Guayaquil. 5 trabajadores de una empresa que presta servicios al puerto marítimo fueron asesinados la noche del sábado en la avenida Cacique Tomalay, 25 de julio en el Guasmo Sur. Las víctimas fueron interceptadas por un vehículo Vitara clásico de color plomo, de donde se bajaron varios sujetos con armas largas que dispararon y luego huyeron del lugar. 3 de las víctimas estaban tendidas en la calzada y 2 se encontraban al interior de la camioneta donde se movilizaban. Al lugar llegó personal de criminalística y relató que una de las víctimas aún se encontraba con signos vitales luego del hecho, por lo tanto fue trasladado hasta el Hospital General Guasmo Sur. No obstante, minutos después se confirmó su deceso, ya que tenía 2 heridas de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Además, 2 ciudadanos adicionales que también iban en el vehículo resultaron ilesos. Personal de criminalística también destacó que en el lugar de los hechos se encontraron máculas de sangre y varios indicios balísticos, aunque hasta el cierre de este reportaje no se confirmaba el número de indicios hallados. La Policía Nacional logró identificar a una de las víctimas y se confirmó que no tenía antecedentes penales. El resto de fallecidos aún no ha sido identificado. Vamos a continuar. Se encienden las alertas por un posible desfogue de aguas acumuladas en el cañón del río Upano en las estribaciones del volcán Sangay. Técnicos del Cuerpo de Ingenieros, Ministerio de Transportes y Obras Públicas, como también el gobernador de Morona, Santiago, advierten de posibles consecuencias. Este es el inmenso represamiento de aguas del río Upano, provocado por las erupciones del volcán Sangay. El arrastre de material piroclástico por su afluente el río Volcán ha devastado la inmensa selva en su recorrido hasta las estribaciones de la montaña. Debemos recordar que el río Upano se encuentra en alerta amarilla según informe de la Secretaría de Riesgos, la fecha actual. También debemos recordar que el volcán Sangay igual se encuentra en alerta amarilla. Según diagnósticos técnicos, el volumen de agua acumulada en este dique, de aproximadamente 5 kilómetros, sería de casi 2,5 millones de metros cúbicos, por lo que no se descarta que en algún momento pueda desbordarse de manera catastrófica. Es impresionante esto porque se está formando un embalse con el río Upano y mientras con la creciente de las lluvias aumenta, prácticamente esto colapsa. Nos encontramos aquí en la desembocadura del río Volcán sobre el río Upano y ustedes pueden apreciar en imágenes
los millones de metros cúbicos de material volcánico que arrastra este río y que causa problemas aguas abajo y particularmente en la troncal amazónica. Los datos históricos señalan que lo que afecta el cauce del río es impredecible, pues lo sucedido con los desbordamientos continuos desde el año 2019 sería una advertencia. De llegarse a romper el embalse, esto podría acarrear un efecto continuo de desprendimiento de material acumulado a lo largo del río, lo cual podría venir a inundar toda la parte de acá abajo en el puente. Las condiciones como está actualmente la confluencia, el taponamiento, el represamiento, el embalse, ha sido producto de una evolución de prácticamente 4 años que de a poco ha ido aumentando el nivel de material volcánico de la Ares. Mientras tanto, hay incertidumbre en lo referente a la construcción de 3 puentes en un tramo de la vía Macas-Puyo, el cual está interrumpido constantemente por la creciente de esta corriente. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas presentó este sábado el barco noruego Cygnus, una embarcación de transnave que reemplazará a la Isla de la Plata. Esto luego de que las autoridades pidieran aumentar las flotas para el envío de más productos a las Islas Galápagos a propósito del desabastecimiento. Papas, huevos y alimentos no perecederos que continúan enviándose hacia Galápagos a través del segundo puente aéreo de ayuda humanitaria que intenta paliar el desabastecimiento de alimentos que sufre el archipiélago. Esto luego de que una de sus 2 embarcaciones cargueras se averiara. Luego de varios meses, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas presenta una alternativa. Se trata del buque Cygnus, navío de similares características al de Isla de la Plata, que se encuentra en reparación. Tiene capacidad para 120 contenedores a full carga y 167 contenedores vacíos. Se prevé que esta nave de origen noruego zarpe a mediados de julio hacia las Islas Galápagos con 116 contenedores en los cuales se va a priorizar cilindros de gas y alimentos de primera necesidad. 4 de julio, 5 estaría ya empezando el embarque de la carga que va a Galápagos, de tal forma de que el 8 de julio ya esté zarpando. El 11 de julio estaríamos ya llegando a las islas. El Cygnus operará alrededor de 3 meses, tiempo en el que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas calcula haya podido normalizar el envío de víveres hacia Galápagos. Mientras tanto, continuarán con los zarpes de los barcos Hualcopo y Calicuchima. Este último realizó otro envío esta mañana de gas, agua y alimentos. Esto es un trabajo diario de 24/7 que es lo que hemos estado realizando para justamente dar todo el apoyo a la población. Además, se ha autorizado por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que el buque Fusion 2, Tania y Paola también realicen traslados de víveres en las rutas 1, 2 y 3 para abastecer a las islas San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floriana.